Hola, bienvenidos a Contando Querétaro. Esto es un espacio donde platicamos con queretanos y queretanas que le están aportando muchísimo a nuestro estado. Yo soy Hans. Yo soy Diego. Ale, un gusto de tenerte aquí como invitada. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, yo también. Me encanta su proyecto desde que me lo platicaron. Está súper padre, sobre todo como lo local. A mí me encanta eso. Gracias Ale, por estar aquí con nosotros. Muy bien. Ale, aparte de que, pues bueno, tienes muchos títulos, eres una persona sumamente preparada, pero aparte de eso, que es importante, también platícanos quién eres tú y un poquito de tu historia. Pues, ¿quién soy yo? Yo me defino como alguien súper curiosa. Ok. Súper curiosa. Yo creo que eso es lo que me ha guiado a lo largo de la vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Amante de la naturaleza. De hecho, ahorita pues vivo en Amealco, en el campo, literal. Me fui en el 22 porque me encanta la naturaleza. Creo que es una conexión que se ha perdido. Entonces creo que seguí mi intuición y entonces me fui a vivir al campo desde el 22. Sigo en Querétaro, pero en Amealco. Y pues me encanta la naturaleza, me encanta como estos procesos internos, me encanta comer, me encanta el ejercicio y me encanta estudiar. Bueno, me decían la ñoña, ¿no? Creo que sigo siendo ñoña. Pero sí, súper estudiosa y me encanta curiosear muchísimos temas. Yo creo que por eso me he ido preparando en varias cosas. Padrísimo, increíble, Amealco, ¿eh? También es de mis lugares favoritos. Y qué increíble vida. Sí, es padrísimo. Tiene sus retos porque pues cuando me fui para allá era una parte de cómo atender, ¿no? A las personas que atiendo, etcétera. Sí. Pero bueno, pues hoy con la tecnología, el internet, falla uno, compré una planta, entonces padrísimo. Muy, muy padre. Ok, entonces todo este tema de la pandemia pues te dio la posibilidad de... Me dio la posibilidad y ¿sabes qué, Hans? Como el replanteamiento de que yo creo que todos en algún momento como que nos detenemos y decimos que a dónde queremos ir, qué queremos. Y fue un como parteaguas en el sentido de mi vida personal de dónde quiero vivir. Sí. Porque anteriormente era pues con la familia, la expareja, etcétera, como ir guiando ese camino y ahora era yo qué quiero. Entonces por eso fue este cambio que fue increíble. Claro. Qué padre. Oye Ale, y bueno, pues la verdad es que escogiste trabajar con lo más complejo, ¿no? El ser humano, ¿no? O sea, la verdad es que es un tema. ¿Cómo tomas esta decisión? Fíjate que, bueno, yéndome un poquito así como ahorita que me lo preguntas, como para atrás, en la prepa, pues había 3 áreas, ahora hay 4 y 5, ¿no? En ese entonces había 3 áreas. Y a mí me encantaba la biología, las células y todo eso, la química, pero siempre me llamaba la atención la psicología. Y en la escuela donde yo estaba, a fuerza tenías que estar en área 2 para estudiar psicología. Y en algún lugar del camino dije, no, voy a estudiar Derecho. Entonces me metí a estudiar Derecho en la UP, que pues la verdad es que era un ambiente muy lindo, pero dije, yo creo que veo mucha tele. Y entonces me cambié a Administración de Empresas, terminé Administración de Empresas, pero siempre en el área como de recursos humanos, de gestión de gente, comunicación en la empresa, trabajé en operadora de bolsa, ¿no? En el área de finanzas y todo eso, pero siempre me inquietaba el ser humano porque había conflictos, ¿no? Claro. O sea, ya sabes, los que trabajan en la bolsa, Sí. el piso y toda la parte administrativa siempre estaban en conflicto. Entonces, en ese estudio de comunicación, yo decía, ay, qué interesante, ¿por qué la gente se pelea, pero no tendrían que pelearse, ¿no? Y desde ahí estaba como mi como curiosidad. Y me casé bien chica, me casé a los 21 años, no porque la regué, ¿eh? No la regué, solo porque pues dije, ya, pues vamos a casarnos. Y después, bueno, empecé pues a estar en diferentes lugares, me fui a Guadalajara pero el ser humano me inquietaba, ¿sabes? Y luego muy chistoso porque trabajé con Nuestra Belleza Querétaro y todo el área de maquillaje, personalidad, pasarela, luces, cámara, acción. Pero yo seguía inquieta de qué pasaba con las mujeres, sobre todo, ¿no? Que las mujeres no se sentían seguras, no, como que no encontraban su camino, aunque se veían muy bellas por afuera. Sí. Yo decía, debe haber algo, ¿no? De hecho, trabajé con Amelia Cove, que es una queretana de aquí, de muchos años. Y con ella se hizo un proyecto del Instituto de Superación, Amelia Cove se llamaba, ¿no? En ese entonces. Y empezamos a dar cursos de imagen, personalidad, comunicación, etcétera. Y yo daba cursos en empresa de imagen y personalidad, desarrollo humano. Y dije, necesito más herramientas. Y de ahí dije, voy a estudiar psicología. Entonces empecé a estudiar psicología
Y la verdad es que me clavé, ya llevo casi 30 años trabajando como psicoterapeuta y pues estudié como niños, adolescentes, trabajo grupal y el cuerpo. Yo bailé muchos años ballet clásico, entonces para mí el cuerpo, que igual ya al ratito, ¿no? Platicamos un poquito de eso, el cuerpo es donde está como nuestra sabiduría. Entonces también estudió todo lo que es como la parte corporal. Y bueno, he vivido en muchos lugares, me fui a Estados Unidos, ahí estudié mi maestría en terapia familiar y de pareja, y luego ya hice mi disertación y ahí es donde fue así como un golpe en esta parte espiritual, que dije, bueno, ¿cómo integramos al ser humano? ¿No? En esta que dices, ¿no? ¿Cómo se integra? Y yo dije, es que no nada más es lo racional, ¿no? Entonces fui integrando en un modelo la parte racional, la parte emocional, el cuerpo y la parte espiritual, sin meterme con lo religioso, Sí, claro, ¿no? claro, Que es claro. una diferencia importante, pero Claro. ya lo platicaremos, ¿no? Claro. Y entonces, pues soy curiosa. Entonces, me gusta la física cuántica hoy, la IA, me gusta la antropología, la filosofía, he estado mucho tiempo en la filosofía, pero porque soy curiosa, ¿no? Oye, Ale, y en esta curiosidad, bueno, pues seguramente en este trayecto profesional, pues ha habido mucho crecimiento. ¿Nos podrías platicar un poquito de qué veías cuando iniciaste y qué ves ahora? O sea, de manera muy resumida, porque sé que el tema Claro. no puede dar para hablar Sí, una hora de sí, esto, sí, ¿no? sí. Pero de manera muy... O sea, ¿te refieres como a los pacientes que yo veía antes cuando empecé y ahora? ¿Cómo O se ha sea, movido? más bien, o sea, el concepto del ser humano, ¿no? Ajá, Es decir, ya. digo, en términos muy generales, porque Sí. es un tema muy abierto y Sí, con sí, muchas sí. aristas, pero es cuando entraste a tu carrera, ¿no? Lo que traías tú en tu cabeza, lo que viste en tu primera fotografía, y hoy, después de tanta experiencia, tanto estudio, tantas actividades, ¿qué es lo que ves? Qué interesante pregunta. Es un cambio importante. Mira, cuando yo empecé a trabajar con gobierno en Puebla y trabajaba, no sé si se acuerdan que había este programa de intervención en crisis, que no estaban. ¿Para qué? Para mujeres que eran golpeadas, tenían intentos suicidas, etcétera. Entonces se canalizaba por el teléfono y nosotros, por medio de un consultorio que yo tenía en Puebla, que se llamaba Claroscuro, espacio gestáltico, ahí nos canalizaban a estas mujeres. Entonces trabajábamos mucho con la violencia intrafamiliar. Y en ese entonces, bueno, se hacían diagnósticos, pero los diagnósticos eran simples. ¿A qué me refiero con simples? Es que, por ejemplo, llegaba una persona con depresión, con algo de ansiedad, algo, no se hablaba tanto como hoy en día, mucha problemática de cómo educar a los hijos, como temáticas, ¿no? Y los diagnósticos eran como únicos. Ahora estamos viendo en el consultorio como diagnósticos duales que se llama, que quiere decir, por un lado, que tiene un trastorno como ansiedad, depresión, trastorno de la personalidad, pero aparte consumo de sustancias y violencia intrafamiliar y soledad, o sea, como mucha más compleja lo que nos estamos enfrentando hoy en día los terapeutas. En adolescentes, por ejemplo, mucho intento suicida, que eso, digo, hace 30 años de verdad es que no lo escuchábamos, ¿no? Y ahora, pues la tasa de mortalidad en adolescentes es súper alta. Cada vez se consume más sustancia a edades más tempranas, eso tampoco era antes. Entonces, sí, y bueno, ahora toda la tecnología, la inteligencia artificial, que pues ha dado otro impacto y otras cosas, las redes sociales, ¿no? O sea, ya hoy es como más complejo tratar a la persona. Yo, por ejemplo, me dicen, es que me dejaron en visto y les provoca así yo digo, ¿cómo que te dejaron en visto? Digo, antes ya me daba risa, ¿no? Y ya hoy en día, ok, visto, ¿no? Ahora ya es chistoso porque ya hasta le quitan, ya ves que tienes palomita azul o gris, ahora ya no ponen las azules porque quieren pasar desapercibidos, por si viste o no el mensaje, ¿no? Y entonces sufren menos. Pues mucho ahora le llaman bullying, ¿no? Pero yo creo que siempre se ha molestado. El concepto, un poco a veces me peleo, ¿no? Con el bullying, pero eso siempre ha existido. Pero hoy la forma es que es 24/7 por las redes sociales, Claro, ¿no? claro. Entonces, en ese sentido, sí creo que ahora los terapeutas nos topamos con más complejidades. Otra cosa linda es la neurociencia, ¿no? O sea, el estudio de la neurociencia que hay hoy en día, pues es avanzadísimo. Sí. Entonces eso nos ha permitido tener como mucha mayor direccionalidad en los diagnósticos, en los procesos, y eso ha ampliado para nosotros muchas más capacidades. Bueno, en resumen. En resumen, pero más o menos así ha estado, ¿no? Qué interesante, Ale. Y bueno, en esta parte,
eh, ¿qué herramientas crees que se debería de trabajar hoy, ¿no? Como juventud para poder, pues, controlar todas estas variables? Porque es claro, ¿no? La parte que hoy estamos platicando, antes no había tanta complejidad en la vida cotidiana. Este tema del bullying que acabas de decir, del 24/7, pues, cuando lo haces consciente es verdad, ¿no? Porque... Sí. Pues antes tú te ibas de vacaciones y te puedes echar 2 meses, Claro. si eras buleado en la escuela, pues te echabas 2 meses de descanso y no pasaba nada. Hoy con todo este tema digital, pues estás conectado todo el día, ¿no? Todos los días, y esas cuestiones seguramente, no soy especialista, pero deben de causar ansiedad. ¿Qué herramientas tú crees que se deben de trabajar hoy en día para que la juventud, no, o las nuevas generaciones tengan una disminución de todas estas cuestiones? Pues, por ejemplo, esto que dices, ¿no? El atentar contra tu vida, pues ya se me hace un nivel muy elevado. O sea, es que arriba de eso ya no hay nada, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, que uno de mis temas favoritos es la muerte, ¿no? O sea, de cualquier manera nos vamos a morir, ¿no? Yo les digo a los adolescentes, oye, ¿no quieres curiosear? O sea, al final todos tenemos Sí, 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 o sea, claro, una caducidad, ¿no? Claro, claro. Pero se quieren adelantar. Entonces hay que encontrar, digamos, algunas cosas que les interesen para que se puedan aferrar a la vida. Eso sería importante, ¿no? Pero pienso que hoy en día están como medio distraídos, ¿no? Facundo Cabral decía, no estás deprimido, estás distraído. Y es interesante, creo que están muy distraídos con las redes sociales. Ya hoy en día, por ejemplo, países como Australia sí están ya limitando. Es más, ya no hay celulares para niños menores de 16 años. Querétaro puso una ley en escuelas, ya está prohibido, ¿no? Eso se lo aplaudo a Curi, de verdad, es que es un gran avance, ¿no? Que lo sigan o no las escuelas es otra cosa. Pero sí se está tratando, porque está comprobado todo el daño que está haciendo los celulares. Algo que, por ejemplo, se está perdiendo es la lectura. Tú para leer mueves los ojos de izquierda a derecha. Ajá. Con el celular está fija la vista. Okay. Ajá. Hay más desórdenes de miopía, astigmatismo por tanta pantalla, hay menos creatividad, hay menos juego con la naturaleza, hay menos interacción, hay menos parte social. Entonces yo siento que el deporte es importantísimo, ¿no? O sea, si tú a un niño le das deporte, equipo, los papás también tienen que ver mucho hoy en día, porque pues, puede haber leyes, sí, pero si los papás están en el celular igual 24/7, pues también es eso. Entonces, si tú le dices al niño, deja el celular, te va a decir, ¿y tú por qué no? ¿No? Porque eso te dicen, Sí, ¿y tú claro. por qué no? sí, sí. Lógico, ¿no? Porque tengo que educar con el ejemplo, ¿no? Entonces yo digo deporte, pues sí creo que la parte religiosa, ahora sí voy a hablar un poco de religión, pues México es un país 80-85% católico. Ahora ya hay más religiones, ¿no? Pero algo daba de estructura en ese sentido. Pero creo que ahora nos hemos ido como al extremo. Yo no soy religiosa, me considero muy espiritual, no religiosa. Pero ahora nos hemos quedado como en la nada, ¿no? Entonces como que los chicos están como medio perdidos y es interesante, porque antes se hablaba de religión en las casas, ¿no? Era como la guía que te daba. Sí, claro. Y un tema que se evitaba era la sexualidad humana, ¿no? Ahora tampoco se habla mucho de sexualidad, pero tampoco de religión. Ya hay programas en las escuelas de sexualidad humana. Yo desarrollé un programa para los papás, no para los chicos, porque los papás son los que tienen que quitar estos prejuicios, ¿no? Pero también el papá no está haciendo su chamba. Entonces yo creo que eso es importantísimo. O sea, los papás están... Claro, eso también ha cambiado, Diego. O sea, antes como que en este esquema como heteronormativo, vamos a hablar, ¿no? Como de una clase socioeconómica medio alta, pues el papá era el proveedor y la mamá era la que estaba a cargo de la familia. Eso ha cambiado, afortunadamente, ¿no? Ahora los dos participamos de la economía familiar, pero eso ha tenido también un impacto, porque si ahora quién se encarga de los hijos, ¿no? Y creo que tienen que ser los dos. Pero yo tengo mamás o parejas que están sobrepasadas en la parte laboral y todavía llegan a casa
y los niños pues son demandantes, o sea, el niño quiere estar con sus papás y jugar con sus papás y los papás están agotados, o sea, con justa razón. Entonces, un poquito creo que sí, las empresas deben hacer algunos cambios en cuanto a horarios de trabajo, la lactancia, ¿no? En México no hay empresas que las mujeres pueden llevar a sus bebés, en otros países ya hay, ¿no? El derecho a la lactancia como tal y que te llevas a tu bebé y está el área de lactancia. Aquí en México todavía no lo tenemos, pero sí es interesante que creo que se debe trabajar de manera muy integral la sociedad, lo legal, los empresarios, para que haya más cooperación por parte de la familia para los hijos, ¿no? Y pues un poquito de más disciplina. Yo creo que la disciplina es importantísima para los chicos y ahora ya tenía un amigo que decía, ahora ya las escopetas le tiran a los patos, ¿no? Sí. O los patos a las escopetas, entonces se ha cambiado un poquito eso. Y me parece que a los papás hoy en día les cuesta mucho trabajo como ser firmes, que respeten los límites. Y bueno, hay mucha literatura de psicología positiva, o sea, todo está muy bien, pero yo tuve una paciente en Estados Unidos. Imagínate, en 1 año y medio tuvo 5 hijos. Y vas a decir, ¿cómo? Bueno, sí. Tuvo el primero, ¿no? Y luego tuvo 4 hijos. Wow. ¿No? Entonces imagínate cómo la sobrepasaba eso, ¿no? Entonces llegaba llorando, es que mi suegra dice y mi mamá, y es que los libros, y le digo, a ver, nena, no hay un libro que hable que en 1 año y medio tienes 5 hijos. Yo quiero ver a cualquiera que de los que escriben esos libros. Y entonces imagínate, ya el chiquillo lloraba, ya el otro se había hecho. Entonces imagínate, ¿no? Wow. Entonces mucha literatura, pero a veces es como poco realista, Sí. ¿no? Entonces creo que también, bueno, estos libros de autoayuda, que de pronto me puedo pelear, porque todo es el auto, yo digo que no es el auto, o sea, tenemos que aprender a trabajar en comunidad. Hay una comunidad en Chiapas, Tojolabal, que trabajan en comunidad. O sea, los hijos, es aquí en nuestro país, los hijos no son de la familia nuclear, son de la comunidad. Y creo que sí nos falta trabajar en comunidad. O sea, si tú le reprendes a un niño que no es tu hijo, tu papá te dice, ¿y tú por qué te metes? Sí, claro. Es que se iba a caer, Claro. ¿no? Y o sea, hay esta Sí, sí, dificultad, ¿no? Del individualismo y... O sea, es la problemática más compleja. Sí. Aparte, lo que nos motivó a Diego y a mí de trabajar en este canal, en este podcast, es poder entrevistar gente como tú que tiene muchísimo que aportar y que aporta muchísimo a Querétaro para que al final mejore esta comunidad que platicamos. Y cuando me hiciste el favor de aceptar la invitación, me comentaste que era importante platicar de que todo empieza desde el individuo. Uh-huh. ¿Nos podrías compartir un poquito más, Sí. ¿Cómo lo ves? Mira, es interesante porque, o sea, sí hay que trabajar en el individuo ahorita que decía, pues el auto, ¿no? Sí. La autoestima, ¿no? La autogeneración, todo ese rollo, Sí. que me parece muy interesante, pero esto hemos copiado un poquito de Estados Unidos, ¿no? El individualismo. Sí. Cuando trabajamos en nosotros, tiene que ser en un trabajo profundo, en un cuidado amoroso hacia nosotros y cómo hacemos eso. Pero está un poquito mal entendido porque es un cuidado amoroso, pero siempre va a ser en relación, porque somos seres sociales. Entonces, este individualismo de tú métete en tu cueva y ahí quédate, pues no creceríamos, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre estamos en esta relación. Uh-huh. Y con quien más crecemos es en relación, porque sí. En relación es donde nos van a confrontar, ¿no? O sea, por ejemplo, una pareja, pues yo puedo hacer algo que al otro no le guste y entonces me va a confrontar y me va a decir, oye, pero ¿por qué eso? ¿No? Y eso me va a dar a mí la posibilidad de replantearme si es adecuado, si no, y cómo trabajamos en conjunto. Los hijos, bueno, nos retan 24/7. Claro. ¿No? O sea, los hijos es una cosa que todo el día te llevan así como a pasos agigantados de apúrate, mamá, apúrate, porque tenemos que mejorar, ¿no? Entonces, primero hay que entender que el individuo, aunque es individuo, siempre es en relación. Sí. Ajá, no estamos fuera. Y esa ecuación es la que hemos perdido, ¿no? La relación y de ahí el nosotros. Sí. Martin Buber hablaba de la relación yo-tú y yo-ello. Yo-tú es esta relación que tú haces con alguien. Ajá. Y yo-ello es esta relación que haces con lo que sea.
pero hay una gran diferencia. En esta relación yo-ello, al otro lo tratas como por conveniencia. Esto pues, se ve mucho en la adolescencia, ¿no? O sea, yo me junto con el que es el líder en el deporte, Sí. o el que tiene el dinero, o el que me va a invitar, o el que me va a presentar chicas o chicos, y entonces es utilitaria la relación. Sí. No veo al otro, sino para sacarle un beneficio. Y entonces ahí se desvirtúa un poco esa relación. Ajá. Y la relación yo-tú es la relación que te interesas por el otro, ¿no? Como este amor filial, Sí. ¿no? Los griegos hablaban de ágape, ¿no? Este amor universal. Ah. Y creo que pues hemos perdido eso, ¿no? Este amor hacia lo otro, hacia el otro. Vivimos en una sociedad, yo digo, súper privilegiada, porque ahora cada vez trabajamos menos físicamente, Sí. y al mismo tiempo como que no nos estamos ocupando, ¿no? De las cosas. Pero esta relación también se ha perdido, ¿no? Acuérdense, la pandemia, muy interesante en la pandemia, porque pues nos quedamos aislados. Sí. Y yo de verdad tenía como la esperanza de que cuando saliéramos de la pandemia un poquito cambiara la relación. Todos estábamos ávidos del otro, ¿no? De ¿cómo estás? Y de tocar al otro. Bueno, parecía que tocar era peligroso, ¿no? O sea, te podías morir si tocabas, claro. ¿no? Que ahora están las teorías conspiratorias. Bueno, no sé qué tanto son o no me voy a meter en esa cosa. Pero es muy interesante porque hemos perdido el contacto. Eso también han perdido los adolescentes. Ahora el contacto es con el celular, ¿no? Entonces este amor y cuidado tiene que ser una mirada hacia adentro, pero el otro es el que me va a ir diciendo como dónde tengo que trabajar, ¿no? En cuanto a mí, ¿no? Y yo digo, por ejemplo, los papás de hoy en día ya no quieren tener hijos, ¿no? O sea, digo papás, pero están los que se están cuestionando. Y yo es que el dinero y la economía, digo, no, a ver, la economía sí, pero mejor procuren un trabajo personal. Okay. Porque si no, les pasamos nuestros regalitos de nuestros papás. Si no, nos exploramos, ¿no? Claro. Yo soy súper perfeccionista, ¿no? Ya le he bajado, es un trabajo personal que es muy profundo. Pero esto venía de mi mamá. O sea, literal es que si veía un borroncito, así me rompía la hoja y que había que volverlo a hacer. Pero pues eso lo aprendes muy bien, entonces ya no te permites el error. Claro. Y entonces yo me confieso que de repente con mis hijos, los grandes, sí fui así como inquisitor, y de repente dije, ay no, estoy siendo demasiado, o sea, como que escuchaba la voz de mi madre, ¿sabes? Sí. Y dije, no tengo que parar. Y entonces esa revisión la tenemos que hacer antes. Claro. Ajá. Entonces este amor tiene que ver con el otro, porque el otro va a ser mi espejo todo el tiempo. Sí. Y esa es la invitación de en dónde tengo que trabajar. Sí, claro. ¿No? Oye, ¿y qué pasa cuando una persona no se cuida emocionalmente? ¿Cómo le afecta? Si yo no me cuido emocionalmente, ¿cómo le afecta a todas las personas que están en mi entorno? Pues han visto estos jueguitos cuando pones el dominó, sí. que empujas una ficha y todas se caen. Así afecta lo emocional, ¿no? O sea, si yo no me cuido emocionalmente, pues soy una persona que voy a estar irritable, de malas, puedo tener algún desorden alimenticio que a lo mejor a través de ello voy a desfogar parte de mi ansiedad, sí. A través de la adicción, a través del juego, ¿no? Ahorita, pues vayan a los casinos. Bueno, son muy padres porque la comida sale muy barata. Si no tienes adicción a eso, no te puedo decir. Yo con la comida ahí sí me... Pero es súper interesante porque es muy barato, claro, porque quieren que juegues, ¿no? Claro. Entonces, si una persona no está bien, si está irritable, si no vemos como la importancia para empezar de la salud y el bienestar, porque yo siempre les digo, ¿qué es lo más importante en el mundo? Salud. ¿En qué? Física, emocional, corporal. Sí. No sé si alguna vez le han batallado con alguna cuestión de alguna enfermedad. Cuando tenemos alguna enfermedad, es que toda nuestra atención se va a la enfermedad. Sí. Ya sea emocional o física, ¿no? Entonces la gente no está mirando que esa es la prioridad, ni siquiera es el trabajo, el dinero, la casa. Eso es consecuencia de que tú estés bien, sí. ¿no? Entonces creo que hoy en día pues se tiene que hacer mucho énfasis en trabajar en esa salud, en todas estas áreas. Sí. Pero si yo no estoy bien, pues voy a afectar a mi compañero, mi compañera. Imagínate que no duerma bien. Sí.
pues un día no importa, pero ya una cosa crónica de no dormir bien, una apnea del sueño, pues va a estar terrible, ¿no? Entonces esa persona va a amanecer mal. ¿Y en dónde se desquita? Pues para empezar con la familia con quien viva. Sí, claro. O sea, de primera instancia. Luego, si llega a lo laboral, también va a ser difícil, pues va a ser una persona que le va a costar interactuar pues, con sus colaboradores de trabajo, va a estar irritable, no va a rendir, la memoria, la pérdida de memoria es otra cosa cuando no dormimos bien. Sí, claro. La ansiedad, si tomamos medicamento, cómo se tiene que regular la medicación, o sea, todo eso va a tener un efecto en todas las áreas, ¿no? Claro. A nivel gubernamental, pues también, ¿verdad? Y ahora vemos mucho, ¿no? O sea, como que estos presidentes, gobernadores, como pues muy distraídos, ¿no? O sea, como que yo no sé dónde anda, pero vamos a ponerle distraídos. Claro. Para no herir susceptibilidades. Claro. Pero sí creo que les falta trabajo personal. O sea, son los que más deberían trabajar en lo comunitario. Sí. Y sin embargo, no lo estamos haciendo. No están viendo por nosotros, ¿no? No, claro La que no. comunidad. Claro. Y pues en México la mayor cantidad de personas pues son personas que no tienen un medio socioeconómico con las posibilidades de, por ejemplo, ir a terapia. Sí, claro. O sea, si tú vas al DIF, o sea, las psicólogas del DIF ven cerca de 15, 17 pacientes al día. Pues ¿cuánto te vuelve a tocar la otra cita? En un mes, si te va bien, ¿no? Y los servicios más privados, pues también tienen un costo, ¿no? Y pues, o sea, te digo, es como una problemática seria. Sí, el entorno está complicadísimo. Pues la realidad es que venimos de una cultura donde nos enseñaron de que pues, este tema de los sentimientos y de cuidarte emocionalmente, pues ¿cómo crees, no? Pues aquí somos macho y Claro. pues oye, y los hombres no lloran. Ajá. Entonces, viendo estas circunstancias, ¿qué le aconsejarías a nuestra audiencia? ¿Cuáles son las señales? Primero que nada, ¿cuáles son las señales como para darte o que alguien se dé cuenta que hay un tema emocional que tiene que trabajar? Es muy interesante. Y luego, pues, pues que se anime a hacerlo, ¿no? Porque uno es decir, oye, hay un problema. Y la otra es, oye, déjame, se me va a olvidar todo lo que me dijo mi papá, que eso no es de machos y tengo que cuidarme. Sí. Mira, es interesante. Creo que hoy en día hay más difusión de los problemas emocionales y mentales que antes, ¿no? Ajá. Yo veo, por ejemplo, chicos de 20, 30 que dicen, ay, voy a mi terapia, ¿no? Pero conforme subimos en edad, no dicen voy a terapia, ¿no? Por este prejuicio, ¿no? Sí. Y porque antes, pues, ¿quién iba a terapia? Pues solo la gente loca, ¿no? Así decían. O de verdad que algún problema muy fuerte, ¿no? Pero hoy en día creo que hay más conciencia de ello. ¿Cómo te das cuenta? Pues, hablando ahorita, por ejemplo, algo de lo que ha incrementado muchísimo es ansiedad y depresión. Sí. ¿No? Trastornos alimentarios, ¿no? Tanto, mayormente en mujeres, pero también de hombres. Esta autoimagen, ¿no? En los hombres, ¿no? También este exceso de ir a los gimnasios y marcarse y toda esta cuestión, también hay una alteración de la imagen, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta? Pues en el cuerpo, ¿no? Que hace rato les decía, en el cuerpo te vas dando cuenta. Y lo que pasa es que a veces no sabemos escuchar nuestro cuerpo, ¿no? Que yo creo que algo muy importante es saber escuchar nuestro cuerpo. Ya ves que en los aviones está la caja negra, ¿no? Y si hay un accidente, pues abren a ver qué sucedió. El cuerpo humano es nuestra caja negra, ¿no? O sea, la inteligencia sí podemos llegar a, pero en el organismo vamos sintiendo las cosas. Entonces, si yo me levanto con una sensación aquí de vacío, lo voy a poner un poquito práctio para los que no están muy familiarizados. Cuando subes a una montaña rusa, ya ves que subes, y luego vas viendo y vas a decir, ay, ya me voy para abajo. Y es, bueno, esa sensación de como que se te sube el estómago, pero todo el tiempo. Sí. Y estás como con mucho movimiento, entonces eso quiere decir que algo está pasando. Sí. No lo vamos, porque la persona de la calle no va a saber qué diagnóstico tengo, pero algo está pasando. Sí. Si no estoy durmiendo, si estoy comiendo como demasiado, ¿no? Como sin darme cuenta, si no tengo energía vital. Energía vital, es decir, como que
amanezco muy cansado, que estoy muy aburrido, que mi vida no tiene sentido, pues son señales de algo está pasando, ¿no? Entonces tengo que primero como checarme en el cuerpo qué me está pasando, ¿no? La depresión, por ejemplo, no tienes ganas para muchas cosas. Ahora, la depresión, hay depresión funcional, ¿eh? O sea, hay gente que está deprimida. Hay un pequeño documental que se lo recomiendo mucho que se llama Yo tenía un perro negro, I have a black dog. Súper interesante, súper chiquito, porque te muestra ahí un señor que estaba en depresión, pero iba a trabajar y todo, pero nadie se daba cuenta que estaba en depresión. Y a veces eso es más peligroso. Porque entonces de pronto son estos de se suicidó. Oye, pero si estaba bien. No, no estaba bien. Claro. Ajá. Entonces yo creo que aprender del cuerpo que nos está, ¿no? Y aprender a sensibilizarnos con nosotros, nuestra intuición también es algo que hemos perdido. O sea, de repente, no sé si el típico de me late o esto no me late, pero no le hacemos caso. Y de repente eso era lo que estaba sucediendo, ¿sabes? Entonces hemos como mal aprendido a no escucharnos. Entonces uno escuchar el cuerpo, porque en el cuerpo te va a dar muchísima información. Yo diría que por ahí tendríamos que empezar. Si estoy como en un estado continuo de mucho enojo, de mucha apatía, de nada me interesa, pues son señales de que algo está sucediendo. Y claro, ya ahí la terapia será que quien te pueda como pues dar una primera entrada de qué te está pasando, y dependiendo el grado, entonces ya se canaliza con un psiquiatra. Yo trabajo con psiquiatras en el equipo, con médicos, endocrinólogos, porque a veces también es tema de salud, Hans. Sí, claro. Las mujeres en menopausia empiezan a tener muchos problemas hormonales. Claro. Y a veces les falta litio, les falta cosas, y no es que están deprimidas, es que están en el proceso de la menopausia. Claro. Pues cuando estamos en eso, yo primero les digo, ¿hace cuánto no vas al ginecólogo? Revisamos procesos hormonales. Si todo está bien, entonces ya, ¿no? Como también en algunas problemáticas de la sexualidad, primero descartamos cuestiones orgánicas y si no, ya nos vamos con las psicogénicas. Sí, claro. No en todos los casos se necesita psiquiatra. O sea, si tienes ansiedad y depresión, no necesariamente tiene que ir a un psiquiatra. Yo sí digo, cuidado. Los psiquiatras son buenísimos y yo ahora tengo una buena relación con ellos, pero antes no era así. Pero siempre hay que hacer ese equipo interdisciplinario. Claro. Y entonces hay muchas cosas que con trabajo personal nos podemos eliminar medicamentos. Claro. Entonces yo diría que también hay que tener cuidado con los medicamentos, pero tampoco satanizar los medicamentos, porque sí nos ayudan. O sea, si alguien no duerme, es más complicado que no duerma a que tome algo mientras se regula el sueño. Sí, claro. El daño por no dormir. El daño es terrible por no dormir. Claro, claro. Oye, y yo pues, digo, me salgo aquí un poquito de las preguntas que te había mandado, pero este tema de la mayoría de los mexicanos pues viven al día, ¿no? Pues, y lógicamente, pues con esto que nos platicas, que cada vez va en aumento está la tasa de suicidios y situaciones así de complejas, la violencia intrafamiliar y tal. Y pues claramente podrían apoyarse en servicios psicológicos, psiquiátricos, pero híjole, ¿qué iniciativas sabes que existen como para poder ayudarle pues a la mayoría de los mexicanos y de la población del mundo? Mira, ahí yo creo que sí, pues es tema de salud, ¿no? Salud a nivel, por eso les digo, gubernamental. O sea, están rebasados. También creo, o sea, bueno, yo trabajo la terapia individual, pero también hay formatos de terapia grupal. Sí. Eso creo que también podría ser una buena salida. ¿Por qué? Porque, claro, son grupos chicos. Yo hace algunos años aquí en Querétaro abrí algunos grupos. Aquí en Querétaro es muy chistoso porque por más que se les dice lo que se trabaje aquí es confidencial, a veces no se respeta esa confidencialidad. O si se respeta, sí, pero la gente tiene miedo que ventilen sus cositas afuera. Pero las terapias grupales, por ejemplo, pues como te decía, en la relación
el problema que tienes tú también lo va a tener el otro, la comunicación, la soledad, etcétera. Y entonces las terapias grupales son muy útiles Sí, también, ¿no? Ya hay muchos grupos de autoayuda, como los de Alcohólicos Anónimos, Sí, claro. Neuróticos Anónimos, depresión. Claro. Ahorita, por ejemplo, gente que de pronto tiene temas de salud fuerte. Sí, O sea, claro. bueno, tenía una chica que su mamá entró en un problema como serio. Sí. Entonces hay un grupo para esas personas que tienen alguna, por ejemplo, un infarto cerebral. Sí. Y pues es que te quedas así como en la nada, no sabemos Sí. por cuánto tiempo. Entonces cuando despiertas no sabes a veces ni qué te pasó. Sí. Entonces como que te quedas en un espacio en el limbo. Claro. Y entonces ya hay grupos de ayuda para ese tipo de personas, pero sí creo que se necesitan mucho más iniciativas Sí. para atender grupal, más terapeutas en los servicios públicos, porque no, de verdad, no se dan abasto. Si en la privada, o sea, de verdad a veces no te das abasto, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque la problemática está más. Ahora, yo lo que haría, si de mí dependiera, pues es preventivo. Claro. O sea, programas preventivos, es Ajá. decir, informar a los chicos, informar a los papás, educar, el ejercicio, contacto. Comunicación. Comunicación, Sí. ¿no? O sea, si prevenimos, Sí. pues no vamos a tener, o sea, pues Sí, nos claro. quedaríamos sin trabajo, la verdad que padre. Digo, como terapeuta yo digo, yo trabajo con el dolor y con las cosas positivas de la gente, pero Sí. en su mayoría la gente llega a un proceso terapéutico por el dolor. Sí. Ajá, el dolor emocional, espiritual. Y entonces, ¿cómo prevenirlo? Y ahí yo creo que hay un área de oportunidad. Claro, y es mucho más increíble. barato. O sea, Es mucho más barato. Imagínate Claro. lo que nos ahorraríamos, Sí. ¿no? Programas de deporte, programas de información. Claro. Tú estás en la universidad, ¿no? O sea, Así es. programas para los chicos. Pues las chicas que se embarazan, aquí en Querétaro el índice de mujer embarazada no ha bajado, al contrario, Claro, ha creo que no de subido. soltero, creo que es de lo más alto. Es de lo más alto, o sea, sigue, no ha bajado. Pues tú dices, pues si están educando, pero es que están educando desde un paradigma del miedo, desde el no. Y la sexualidad es lo más maravilloso que tenemos, Sí. ¿no? O sea, poder expresar nuestra sexualidad, no solo en la intimidad, sino a través de muchas áreas, pero hay que informar, hay que prevenir. Sí. Yo creo que ahí hay un área de oportunidad. mucha oportunidad, ajá, tanto de gobierno como, pues, cursos, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante eso. Claro, claro. Lo preventivo siempre ayuda más, porque el otro es correctivo. Sí, claro. Oye, y bueno, pues hablábamos un poquito de qué pasa cuando una persona se cuida emocionalmente, cómo se refleja en su familia y su entorno, ya nos lo platicaste. Y más bien al revés, qué pasa cuando una persona, un individuo sí se cuida emocionalmente. ¿Qué cambios empiezas a notar cuando alguien trabaja desde dentro? Ajá. Mira, la verdad es que cuando una persona llega a un proceso terapéutico y se compromete con el proceso, y Sí. ¿qué digo? Que se compromete, ¿no? O sea, un paciente ácido que le dices, oye, pues lo ideal es una vez a la semana. Sí. ¿No? No todos los casos tienen que ser una vez a la semana, hay unos y también economía. Sí. ¿No? Hay pacientes que dicen, oye, ¿puedo venir cada 15 días? Sí, claro. Claro. En el modelo que yo trabajo sugiero eso, pero depende también la economía, la gravedad del asunto. Hay quienes les digo, no hay manera que vengas cada mes. Claro. ¿Por qué no? Porque está en crisis, ¿no? Entonces, yo no soy la terapeuta para estar ahí en ese proceso. Pero entonces, bueno, como si hay disciplina en el proceso, vas Sí. a empezar a notar como resultados. Ok. ¿No? Ahora, tú vas a terapia los 50 minutos, una hora, lo que vayas, ¿no? Ya hay algunos esquemas de una hora y media. Pero lo que sucede es que tienes que trabajar afuera. Sí. ¿No? Entonces, si tú le sugieres hacer ejercicio, si le sugieres respirar, bueno, la meditación, que es todo un proceso, ¿no? De cómo invitar a la gente, más allá de meternos con que viene de filosofías orientales, ya sea de la India o de otros lugares, ¿no? Como el budismo, el hinduismo, etcétera. Sí. El proceso de meditación per se, para mí es una cosa maravillosa. Entonces, es un laboratorio en el que tú te metes y la gente dice, es que no puedo meditar, no, porque cuando todo se calla, pues entonces nuestra cabecita empieza. No, y más con todo lo que tenemos hoy en taca, 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 con taca, tantas taca. redes sociales. Pero esta idea errónea de que se acalle la mente, eso no existe, simplemente es
que yo me dé cuenta de mi propia locura, por ponerlo de alguna manera, Claro. ¿no? O sea, si yo estoy pensando y además resuelvo en la meditación a veces, ¿no? O vienen estos eureka, ¿no? Estos insights de, pues es por acá, es por allá, nadar. No necesariamente tengo que estar sentada, ¿no? Nadar, caminar en la naturaleza, puede ser un acto meditativo, la yoga, el tai chi, o sea, este tipo de, digamos, de apoyos que también, y si yo estoy bien, pues se va a ver reflejado en mi familia, con mis hijos, porque pues yo voy a estar alivianado, ¿no? Claro. O sea, voy a estar tranquilo, voy a estar escuchando. Es otra cosa, Hans y Diego. Escuchar, no sabemos escuchar. Escuchar es un gran proceso. Claro. Oye, Ale, ahorita estamos tocando estos temas el tiempo se nos está cortando, pero quería platicar ahorita de lo que estás comentando. Esta parte del autocuidado, ¿no? Creo que es un tema fundamental. Este autocuidado, hay variables que hablamos de tiempo y la variable económica que juegan, pero en este autocuidado también las personas que están buscando pues llegar a un proceso de terapia, ¿qué consejo les puedes dar? Porque también, a ver, esto lo platico a título personal. Una vez estaba con un amigo que su cabeza es un desastre, ¿no? Y me platicó que iba a tomar un seminario de 3 meses de coaching, bla, bla, bla. Y resulta que a los 6 meses lo vuelvo a ver y ya da terapia, ¿no? Entonces, entonces se me hace grave porque digo, la parte del autocuidado, tú dices, oye, voy a buscar a alguien que me ayude, pero lo que no te estás dando cuenta es que estás llegando con alguien que te va a hundir más, ¿no? Sí. A nivel profesional, ¿existe alguna regulación para que uno como cliente sepa dónde está pisando o qué debe de preguntar uno cuando está buscando un terapeuta? ¿Qué sugieres? Pues mira, o sea, yo soy así como muy ortodoxa. De hecho, doy una clase en la Universidad de Supervisión a Terapeutas, ¿no? Primero es, ¿tu terapeuta va a terapia? Buena señal. ¿Tu terapeuta se supervisa? Buena señal. Sí. Tu terapeuta está en el, ¿no? O sea, en la SEP te expide una cédula, ¿no? También puedes checar que si es de papel o no es de papel, ¿no? Si es real, ¿no? Sus credenciales. Ahorita que me platicas esto de tu amigo, bueno, hay que diferenciar. Una cosa es coaching y otra terapia. O sea, a lo mejor tu amigo tomó este curso para prepararte como coach, pero el coaching tiene una limitante. O sea, el coaching es de 6 a 9 sesiones, no más. El coach tiene que ser muy honesto y decir, tienes problemas de pareja, tienes problemas con esto, el otro, y canalizar a un terapeuta. O sea, sí pueden dar coach, pero es limitado. Y el coach tiene que ser muy ético y muy profesional para decir, ya sale de mi expertise. Claro. Como hay terapeutas que también, si no es tu área de expertise, pues canalizas con alguien que maneje ese tipo de conflictos, ¿no? Por ejemplo, no toda la gente, no todos los terapeutas tienen posgrados en sexualidad humana. Entonces, sí tienen que canalizar con alguien especializado. Entonces, preguntas como, o sea, yo les mando mi currículum, les hago en la primera llamada, les explico todas las dudas y yo voy checando cómo se van sintiendo, ¿no? También hay que ser éticos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esas son preguntas como, sí está, no está la escuela, pero bueno, aquí en México todo se puede, ¿no? Sí, claro. Pero sí es importante esas preguntas y sobre todo que sí estés como creciendo, ¿no? Otra cosa, pues el terapeuta pues no da consejos, sino amplía la conciencia de la persona y la persona va decidiendo. Ahora, hay personas que sí se les puede ir orientando o ponerles, oye, puedes hacer A, B, C, D, F, G hasta la Z, tú tienes la decisión, porque la responsabilidad siempre la tendrá la persona. Claro. En caso de adolescentes, pues los papás son los que se encargan un poquito de esta indagación por recomendación, pero pues que sea alguien que tú digas, bueno, pues no, o sea, la puedes medio checar, ¿no? Gracias. Y no sé, puntos importantes, así, pues sería como trabajar mucho en la pertenencia, trabajar en la parte de tener un propósito en la vida, trabajar la trascendencia, digo que ya no tocamos mucho ese tema, pero en este trabajo de la trascendencia y también la narrativa, lo que me digo, eso es importantísimo. ¿Qué me digo de lo que me sucede? Claro. Ajá, que a lo mejor yo estoy acá en una tragedia cuando no fue tanto así, ¿no? Entonces, la narrativa que yo me digo te va a mejorar, por eso está padre la terapia. Sí, claro. ¿No? Porque el terapeuta te va a decir quizá
oye, no podría ser esto, no podría ser por acá, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que yo me voy diciendo, la victimez, pues en México la victimez da mucho, ¿no? Claro, La mujer mexicana pues tiene que ser víctima, entonces está padre, ¿no? Porque recibe mucha atención. Claro, es muy cómodo, Es ¿no? muy cómodo. Sí, claro. ¿No? Entonces, pues me cuento esa narrativa, claro. pero no es la narrativa que te va a ayudar a ti a salir adelante, ¿no? Y yo digo que estar en silencio, la escucha, la contemplación, estos procesos profundos de ir hacia adentro, ajá, con el entorno y el nosotros, ¿no? En los mayas saludan In Lakesh y contestan Halaken. In Lakesh es ¿cómo estás? Yo estoy en ti, y Halaken es y tú estás en mí. Wow. Fíjate nada más. Hasta se me puso ahorita la piel chinita. Sí, claro, claro. Es una cosa que tenemos que estar con el otro, ¿no? Wow. Oye, la verdad es que se me pasaron de volada los 45 minutos. O sea, También. es increíble. Creo que debemos hacer un podcast contigo de 2 horas porque es valiosísimo lo que nos platicas. Gracias. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que esto es oro molido. Gracias. Muchas gracias, Ale. Gracias, Diego. Pues Gracias. gracias. Chao.